right. Thanks. So, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this post-match press conference with Team Argentina. To my far right, we have coach Michael Cheika, and to my immediate right, Captain Julián Montoya. Please, as usual, do wait for the microphone. We have simultaneous interpretation into English, French and Spanish, and it would be helpful if you could just introduce yourself. We'll start at the front with Frankie, please. Thank you. Buenas noches, Frankie de Laranés. De todos los escenarios posibles, de todo lo que pensaron este partido, ¿se imaginaron que podía ser así? ¿Así en qué senso? Así, no pudiendo ganarlo, no pudiendo encontrar la forma de aprovechar, si se quiere, el jugador extra. No sé, ¿cómo lo vieron ustedes entonces? No, pienso que jugamos con sin ese paso en adelante que queremos tomar la pelota, el partido en nuestras manos. Hacemos de errores, así claro. El territorio no podemos estar en su cancha al lado de errores. Y, pues sin muchas posibilidades en su cancha, pues empezar penales, el score continúa a sumar, ¿no? Da 3, de 6, pues y drops. Pienso que no es que no manejamos esto muy bueno, esta situación en donde el partido estaba mucho stop-start, bien jugado de Inglaterra. Nosotros no podemos cambiar el ritmo del partido, más que nada a causa de errores de nuestra culpa nuestra. Thank you. Next question, please. At the front. Thank you. Brian Wilson para Ravi Champagne. Para Michael, preguntarle cómo terminó Joel Esclavi, que lo vimos salir con un golpe. Y para Julián, las formaciones fijas sin duda fueron un problema en este partido. Te vimos hablar mucho con tus compañeros. ¿Por qué crees que costó tanto ese aspecto del juego? Gracias. Joel, a este momento no es que estamos claros con su lesión. Está a la costa, pienso, pero no sabemos a qué nivel, si es grave. Sí, en cuanto a, buenas tardes a todos, buenas noches. En cuanto a las formaciones fijas, tenemos que dar un paso adelante. Tuvimos mucha pelota de calidad, también tirando donde queríamos tirar en el line. Después, cuando el molde se caía la pelota, son esos errores no forzados que tuvimos, y en el scrum nos cobraron unos penales. Obviamente tenemos que mejorar de cara a lo que viene. Crédito para Inglaterra también es un buen pack, pero sí tenemos que mirar para adentro cada uno y tenemos que poder salir de esas situaciones más fácil, no quedarse tanto enganchado en el error que fue lo que pasó hoy en general en el partido. Thank you. Gentleman at the front and then gentleman on the right. Thank you. Michael, para Michael Cheika, ¿qué rescatás de este partido de positivo? ¿Qué podés rescatar para decirnos a nosotros lo que vos viste para trabajar en la semana, porque tiene unos cuantos días por delante? No, look, no es que cambiamos mucho en nuestra preparación. Maybe es más esta mentalidad que el momento a ir a tomarlo el día del partido. Pienso que éramos más, como dije antes, esperando oportunidades, necesitamos crear oportunidades nosotros. Como pensé, claro que el mundo no termina hoy. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de tornar en 2 semanas. Claro, con cosas no funcionan en el Mundial, porque está muchos de nosotros que no es la primera vez que juegan en el Mundial.
Claro que cosa necesita con mentalidad en Mundial, no necesitamos cambiar mucho en la preparación, para ejecutar al momento que necesitamos. Thank you very much. Gentleman there, thank you for your patience. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Ignacio Rodríguez para el Litoral y Misión Francia de Santa Fe. La pregunta por ahí va a ser para los dos la misma, un concepto de cada uno. Teniendo en cuenta el debut del Mundial y todo lo que significa, ¿qué fue lo que pasó? Porque desde afuera se ve un equipo muy desorientado, sin poca conducción, sin pocas variantes en el juego, con muchos errores de manejo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde hay que hacer foco? Digo, más allá de que hay tiempo y que esto no es el fin del mundo, como dijiste vos, Michael. No, sí. Pero Sí, no, es claro, no, es claro que errores costaban mucho. Eso era, bueno, de mi experiencia, sabemos que errores que son pas forzados está en falta de foco en el momento importante. Errores forzados es otra cosa, pero está mucho de hoy no forzado. Esto foco, que estamos bien entrenando con eso, veo el equipo en su preparación muy focalizado sobre sectores importantes para el juego. Pero siempre para ir en la cancha y ejecutar. Este foco no estaba, este es claro. Está como entrenador, de estar claro que cuando arriban el sábado están listos también para ejecutar, no solo listos, claro, sabemos cosas necesitamos hacer, necesitamos hacerlo. Esta preparación es una cosa que ponemos un foco antes del partido con los Samoa, seguramente. Sí, estamos muy alineados con Michael. Muchos errores no forzados y un poco lo que dijimos al principio. Tenemos que ir a imponer nuestro juego y agarrar las oportunidades. Y hoy por ahí se esperó más y empezamos a cometer esos errores no forzados que dependen de nosotros. Thank you. Owen Slot at the back, please, in English. Michael, you were undone by a George Ford masterclass today. I wonder if you could give your opinion on his game today, and do you think he's been a slightly underrated fly half in the international scene? Look, I thought England managed the game very well. You know what I mean? The game was very stop-start, exactly how they wanted it, and Ford played the cards nicely in those scenarios. You know, the pitch is a little smaller. It's not the full distance. It's only 95, so you can take a shot from further out. And well managed, you know what I mean? So full credit to them. They played the game really well. They managed the scenario. They didn't let us get any flow in our game, and Ford was a big part of that. Not just through his kicking through at the poles, but also through his kicking in general play as well. You know, they landed some. So I think they won that battle, and that's something that we'll need to fix up before we get to our next opponent for sure. Thank you. Question at the front, please. Julian, in contrast to November 22, when you guys were very, very disciplined, today you looked a little bit edgy. You lacked that little bit of discipline in the midfield. Do you put that down to perhaps maybe the lack of one or two warm-up games? What would you put down your edginess to today? It wasn't the usual directness that I'm used to seeing from Argentina. Yeah, you know, in terms of discipline, we can't compare like 2 years ago. Like every game and in the World Cup, the level goes up. So I don't want to speak about what happened last time we played there. And now it's a different level. But yeah, in terms of discipline, we need to be much more disciplined, as the word said. Credit to England, they were good in the breakdown, but then there were lots of mistakes that we did in our own terms. So yeah, we need to go and take the opportunity, not wait the opportunity to present. Yeah, but you say it, we were as disciplined that we should be, and most of those penalties were in our territory. So we let them start putting score pressure. But yeah, lots of things to improve. Now we have time. We need to look inside each other, stick together, and we have a game ahead.
Thank you. Julián, Any- acá. Tanto para Julián como para Michael, históricamente el seleccionado argentino se caracterizó por tener un muy buen scrum y en el día de hoy, 7 versus 8, le generaron 2 penales en contra en esa situación de juego. Primero, ¿qué explicación le encuentran justamente a que hayan conseguido 2 penales en esa situación de juego cuando históricamente Argentina se destacó en esa formación? Y en segundo término, ¿qué te dijeron tus compañeros en Leicester al finalizar? Que se juntaron en una ronda, Julián, y no sé qué palabras te dieron de apoyo en función de lo que fue el desarrollo del partido. Sí, la situación con la formación fija en el Scrum, por ejemplo, en más parte ellos juegan con 8, porque viene el Tulani per jugar, per ponerse mismo sul flanco. So, 2 penales eran más en el técnico, ¿no? Una que para mí era una sorpresa, que estamos andando adelante, decisión a penalizar a Sclavi, penso, no sé por qué, cuando estamos andando adelante. En la formación fíjese interesante porque también que en el line, también hacemos, I think, estas 6 veces que hacemos una line de 5, ellos tengan 6, y no conto una vez el referee. So, no es siempre claro en esta situación. Es real que necesitamos mejorar el Scrum si queremos dominar en estos sectores, pero pienso que no pienso que éramos en dificultad en el Scrum. Sí, para dominar, yes, estoy de acuerdo con eso, pero siempre con la formación eficaz, ahora son mucho más técnicos a nivel de referee que antes. Necesitamos siempre estar al lado de esto cada partido, porque cambia cada partido. Sí, en cuanto a los chicos de Leicester, no, nada, me saludaron, buena suerte, y no mucho más, fueron 2, 3 palabras, era cómo estaba y no mucho más, la verdad no hubo mucha charla. Thank you very much. I think we'll wrap it up there. We have the England team ready to come in. Thank you very much for your time this evening, both. Gracias. Thank you.